Según un estudio hecho por más de 3 empresas especializadas, existen varias variables que pueden repercutir negativamente en el agotamiento mental y emocional de un pastor. Pero hay 3 variables con mayor rango, y la última, la más fuerte de todas: las exigencias del ministerio, las tensiones generadas por el ministerio y las limitaciones sociales que surgen a causa de que el pastor y su familia no puedan ser cubiertas sus necesidades básicas, y en ocasiones no se les paga a tiempo, no tienen un seguro médico, no tienen una casa propia, y estas situaciones también repercuten negativamente en la calidad de vida y de salud mental y emocional del pastor. Se hace imperativo entonces crear conciencia acerca de la situación vulnerable de pastores que corren el peligro de sufrir una condición terrible o fuerte o difícil en su salud mental. El día de ayer hablamos de un síndrome, el síndrome de fatiga crónica, que afecta no solamente el nivel físico, sino también emocional y de igual manera mental, y por supuesto aún más fuerte, espiritual. Decíamos ayer que los pastores, yo les decía, tengo una forma muy particular de decirlo, los pastores no somos Superman, también somos Clark Kent. Es decir, los pastores no son superhombres, o no son las siervas que también sirven al Señor, no son la Mujer Maravilla, no son la Wonder Woman, sino como siervos del Señor nos enfermamos y padecemos como cualquier otro ser humano. Tenemos tristezas, tenemos alegría, tenemos decepciones, y con todo y eso tenemos que seguir adelante. Muchas veces con dagas clavadas en nuestras espaldas, incluso de las personas que más hemos confiado o más hemos amado en el ministerio, y con todo eso seguirles amando a pesar de tener a veces deteriorada nuestra salud física, mental y espiritual, y también obviamente nuestra familia, nuestros hogares. Y es necesario, hermanos, entrenar a los miembros de la iglesia para que puedan entonces ayudar a ese ministerio pastoral. Los pastores, repito, no estamos solos cargando la carreta y los hermanos montados encima de la carreta. ¿Se recuerdan de la anécdota que les di ayer? De esos hermanos que le decían: ánimo pastor, adelante pastor, y todos montados encima de la carreta. El pastor lo que daba ganas era soltar el mecate para que se fuera esa carreta hacia abajo. Sí, entonces muchas veces, hermanos, se necesita, y no en toda iglesia, establecer precisamente lo que hablábamos el día de ayer: delegar funciones, tomar personas que también sientan y tengan la misma visión que Dios ha dado al pastor, y eso lo vamos a hablar hoy precisamente y mañana, en las cuales podamos nosotros descansar, y que esas personas puedan levantar los brazos del ministerio pastoral, así como los levitas también y los sacerdotes levantaron las manos y los brazos de Moisés cuando estaban en plena batalla. Así debe suceder también. El trabajo debe ser en conjunto, porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. La iglesia de Cristo no es simplemente el pastor jalando. La iglesia es un cuerpo unido, que trabaja, que tiene sus funciones para que pueda cumplirse la visión de Dios de la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Aquí estamos nosotros y decíamos: ¿dónde están los obreros? Pregunto hoy en día y pregunto esta noche otra vez: ¿dónde están los obreros y las obreras del Señor? Pocos levantan la mano. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde están los obreros y las obreras del Señor? La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Dónde están esos obreros? Aquí están. Somos cada uno de nosotros. Así como anoche voy a hablar de las causas del agotamiento, de las consecuencias del agotamiento, y por supuesto de ciertas recomendaciones que podemos nosotros tener para poder renovar nuestras fuerzas delante del agotamiento mental y emocional en el ministerio. Lo primero, por supuesto, causa del agotamiento mental y emocional en el ministerio pastoral. ¿Saben? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero incluso cuando usted físicamente puede estar descansado, tu mente puede seguir activa. Yo estuve en mi tiempo de estudiante en la Universidad de Carabobo. Me puse yo a decir: bueno, yo estudié economía, pero entonces quise estudiar en la Universidad Nacional Abierta matemáticas.
Yo soy bueno en matemáticas. Llegué a un punto, hermanos, que no dormía, o si dormía mi cuerpo, mi mente estaba tan activa, soñaba con números, hacía números, no descansaba mi mente. Yo tuve que ir a un psicólogo y él me dijo, te vas a volver loco. Y yo le dije, oye, tienes que o tomar una cosa, porque las dos no puedes, porque tienes una fatiga mental. El estrés mental que tienes está afectando primero tu mente y tu cuerpo después lo va a sentir. Pero es que yo duermo, pero tu cerebro está en automático. Tu cerebro no descansa. Y no me había dado cuenta, no sabía esa situación. Y muchos de nosotros en el ministerio también podemos estar así. En su trabajo, en las obligaciones que tiene, viene y se acuesta pensando, ¿y mañana qué voy a hacer? Y me toca esto, y me toca lo otro, y para acá, y esto. Y olvidas lo que dice la palabra que hablamos de ayer: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y he aprendido algo, hermano. Lo que es para mañana es. Déjelo quieto, déjelo que es para mañana. Usted, cuando usted se vaya a acostar, acuéstese, duerma, descanse, deje de pensar en las cosas que vienen para mañana, porque usted no tiene control de mañana. Usted necesita descansar. Su cerebro necesita descansar. Y una de las causas del agotamiento precisamente es eso, que nosotros venimos y nos ponemos a pensar, hay esto, hay aquello, hay que hacer lo otro para hermana. Todo tiene su tiempo. No nos afanemos. Yo le digo a los hermanos, no solamente preocúpese, más bien ocúpese, pero no se afane. Yo era una persona que me afanaba. Mi temperamento es colérico, hermano. Y el colérico normalmente es aquel tipo de persona que es perfeccionista. Yo estuve a punto de que por tantas cosas yo estuve a punto de sufrir lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, lo que se llama el TOC. Hablando de lo que es la parte psicológica, y tuve que meterme con el Señor y aprender a delegar funciones. Un pastor, cuando tiene ese TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es la persona que quiere estar en todo, quiere que todo salga perfecto y no le da lugar a otros, o no delega funciones en otros porque piensa que no va a salir bien. ¿Cuántos se identifican con esto? Algunos se pueden identificar con esto. ¿Y cómo terminamos, hermano? ¿Cómo termina usted? Agotado mental y emocionalmente. Cuando tenemos que aprender a delegar ¿qué? Funciones. Delegue funciones. Comience a confiar en su gente. Van a fallar, sí, usted también falla. No todo le va a salir perfecto. El Señor es el que hace las cosas perfectas. Entonces tenemos que aprender a delegar funciones. Hermanos, el esfuerzo mental es precisamente eso, esfuerzo. Las preocupaciones, las exigencias ministeriales, las cargas familiares son la principal causa del agotamiento mental y emocional en el ministerio pastoral. Entonces viene la irritación, viene el malestar general, viene la apatía y lo que se llama la niebla mental. Porque estás tan sobrecargado, estás tan sobrecargada, y hablo los otros hermanos también, con tantas cosas que se te olvida o algo, se me olvida esto. Pero bueno, ¿por qué se me olvida? Porque ¿será que yo estoy padeciendo ahora ya de serenidad o qué? Tienes tu mente tan sobrecargada que ya la mente no te da para más. Usted que tiene su teléfono y lo tiene cargado de videos y de cosas y para acá, ¿cómo se le pone cuando lo tiene tan cargado? Se le queda ahí como... Así es la mente, hermano. Así nuestra mente también reacciona, que de repente usted colapsa, se le queda. ¿Qué es lo que tiene que hacer con el teléfono? Usted lo limpia, usted le descarga un poco de cosas y el teléfono vuelve otra vez. Así también con nuestra mente. Igual para nosotros. Ustedes y yo tenemos que soltar muchas cargas, soltar muchas cosas. ¿En manos de quién? En manos del Señor. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hermano, si usted tiene el mismo carácter que yo, recuerde que usted no lo puede controlar todo. Usted no lo puede controlar todo. El Señor sí, usted no. Usted da lo mejor de sí, usted hace y da su mejor esfuerzo. Pero hermano, el cansancio puede venir a usted. Y se puede dar tanto por emociones negativas también como por emociones o exceso de emociones positivas. Yo no sabía eso. Que puede, por el cantidad de emociones positivas, puede venir un agotamiento mental y emocional a mí y a usted también. Me dijo, oye, qué cosa tan tremenda. ¿Por qué? Porque las personas que están hipermotivadas
pueden sentir y sufrir un desgaste que las mismas personas han sufrido un duro golpe en su vida. Y las emociones negativas lo pueden acompañar constantemente. Te pueden hacer de ser una persona motivada, a ser una persona que tiene ese buen ánimo, a una persona que se retrae, que se pone negativa, que se pone difícil en muchos aspectos, porque nos dejamos sobrecargar por nuestras emociones. ¿Sabe qué es lo que causa también el agotamiento mental y emocional? La falta de aprecio y de amor y respeto de parte de la iglesia para con sus pastores. Eso causa también falta de aprecio, de amor y de respeto. Y es fuerte, hermano, porque usted como pastor, como siervo de Dios, como sierva del Señor, usted se puede esforzar en dar lo mejor de sí en el ministerio. Y qué fuerte es, mi hermano, mi hermana, que alguien venga y le diga: no, usted no es mi pastor. O usted. Yo llegué a una iglesia, hermanos, que cuando voy a cumplir 15 años de ministerio 18 de agosto. Y cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, estaba dividida. Había 3 grupos dentro de la iglesia y eran pocas personas. Y había gente que me decía de frente: usted no es mi pastor, yo nunca lo voy a querer. Sí, hermano, mire qué fuerte es eso. ¿Cómo pega eso? Pero yo le decía: Señor, si tú me mandaste para acá, dame la respuesta, ayúdame, Dios. Y llegué a un punto, hermano, llegué a un momento en que le dije al Señor: Señor, o me muestras para qué me traíste a esta iglesia, o mañana agarro mis mandales y me voy de aquí. Y el Señor en esa noche me mostró en visión lo que Él tenía para mí, y aún tiene, porque todavía está en desarrollo. He hablado con algunos pastores y le he dicho: pastor, yo voy a cumplir 15 años en la iglesia Getsemaní y ahora me doy cuenta que apenas ya sembré las bases. Ahora es que voy a comenzar a construir. El hermano me dijo: ay, Dios mío, ¿y lo que me queda a mí? Yo tengo solamente 3 o 4 años. Pero eso agota, hermano, y agota bastante. Y nosotros tenemos que aprender a renovar nuestras fuerzas en el Señor. Hay otra causa que permítame la palabra, que causa agotamiento mental y emocional en el pastor. ¿Sabe cuál es, hermano? Y es una realidad que se ha mal enseñado. Y con respeto y equilibrio lo voy a decir, pero el pastor Giovanni hoy hizo una muy buena alusión a eso. Me impacta en el Señor, porque muchas cosas que dijo el pastor Giovanni en la mañana estamos así, estamos en el Espíritu. Y es algo tremendo. ¿Y sabe qué es una? Hermano y hermana, el pastor no es el empleado de la iglesia, el pastor es el empleado del Señor Jesucristo. ¿Dice amén o no? Se lo voy a repetir otra vez: el pastor no es el empleado de la iglesia, el pastor es el empleado del Señor Jesucristo. La otra contraparte: tampoco el pastor es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Los pastores somos mayordomos del Señor Jesucristo. Los pastores somos los ángeles del Señor en su iglesia. Tiene que haber equilibrio, porque los extremos, hermanos, los extremos son ¿qué? Son malos. Yo se los enseñaba ayer, se los vuelvo a enseñar hoy. Los extremos son malos. Entonces hay muchas personas que exigen del pastor como si fuera su mandadero o su empleado personal, o el que tiene que estar en todo, hacer en todo. Y como les decía anoche, hay personas que vienen y dicen: para eso se le paga. Sí, hay personas que hablan eso. Para eso se le paga, usted tiene que hacer, pero lo dicen como si estuvieran haciéndole un favor, o dando una ofrenda como si fuera un pordiosero. Y esto causa, hermanos, lamentablemente, agotamiento mental y emocional en el pastor. En el Antiguo Testamento yo quiero hablar un poco acerca de un personaje, ya se habló esta mañana, de Jeremías. Y Jeremías tuvo una situación tan difícil que él le llevó de reaccionar para con Dios también de una forma fuerte. Dice en Jeremías capítulo 15, versículo 15 en adelante, dice: tú lo sabes, oh Jehová, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Si hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me regocijé a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura?
Y viene esta pregunta, que es una declaración de dolor de este hombre para con Dios. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? La presión, el agotamiento emocional y espiritual de este siervo de Dios llegó hasta el punto de decirle a Dios: Señor, ¿eres algo ilusorio para mí? ¿Será que no eres verdad? ¿Será que no tienes tú de verdad esa estabilidad? ¿No eres tú el Dios Todopoderoso? Porque estaba presionado emocionalmente. Su mente estaba ya a punto de colapsar. Y muchos, hermanos, si nosotros vemos en estos siervos de Dios, si sucede en ellos, ¿qué sucederá en nosotros? Hermano, no es cualquier cosa. Y cuando nos vemos y decimos: oye, tantos esos siervos y siervas del Señor que fueron tan usados por Dios, pero que golpeados también fueron, que maltratados también fueron. ¿Qué queda para nosotros? En el Nuevo Testamento quiero hablar acerca de Pablo también. Y aunque Pablo no fue un pastor como tal, fue apóstol a la iglesia gentil, él es ejemplo de lo que quiero resaltar. Y el apóstol Pablo, yo no sé, yo creo que usted ha leído por lo menos las 2 cartas que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y les puedo decir con plena certeza que la carta a los Corintios no es precisamente una carta de elogio y de ánimo por lo bueno que era la iglesia de los Corintios. La carta a los Corintios, hermanos, tiene palabras de dolor. La carta a los Corintios tiene palabras de decirle: ustedes fueron mezquinos conmigo y me han causado dolor. ¿Saben por qué? Porque quien fundó, quien dio todo por la iglesia de los Corintios fue Pablo. Él dio todo por esa iglesia, le dolía más que cualquier otra iglesia. Y con él fueron lamentablemente mezquinos, fueron duros con el apóstol Pablo. Léala observando el sentido emocional de Pablo y verá una perspectiva diferente. Y en 1 Corintios 9, él le dice a él: no soy a ellos, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para ustedes o para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Esta es mi respuesta a los que preguntan: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer nosotros un hermano o esposa como también los otros apóstoles? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Y esta frase me llama a mí poderosamente la atención, porque ella excusa de muchas personas que malinterpretan las Escrituras. Y vamos a llegar a eso. Y dice: no solo yo o Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Y eso me llama. ¿Por qué dice no trabajar? ¿En qué? Vamos a pararlo ahí en esa. Ya vamos a ver. Pero voy para agilizar el tiempo, vaya al versículo 13. Y el versículo 13 dice aquí: ¿no saben que los que ministran en las cosas santas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. Así ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y lo que hoy voy a compartir con ustedes, hermanos, lo digo como dice el hermano, lo voy a hablar con temor y temblor, porque es algo que normalmente no se habla en las iglesias de los Vicentes. Que es algo que normalmente no se enseña en las iglesias de los Vicentes. Porque en el seminario a muchos nos enseñaron, nos dijeron que esto no se puede hablar, que esto no se puede enseñar, que hay que buscar a otra persona. Pero el Señor me ha mostrado a mí, y también últimamente me ha recordado: el ángel de la iglesia es usted. Y si usted no habla las cosas, usted es el culpable de que la iglesia sea así. También nosotros, también eso tenemos nuestra responsabilidad. Y lo que voy a hablar de esto, hermanos, y hoy entrar más en profundidad acá, es que hay agotamiento mental y emocional en el ministerio cuando la necesidad económica aprieta a la familia pastoral y la iglesia no lo comprende. La iglesia no lo comprende. Cuando no puede dar un sustento digno a su familia o un hogar propio o quizás sencillo pero propio, hermanos, hay agotamiento mental y emocional en el pastor. ¿Por qué? Porque falta equilibrio en la iglesia. Hay extremos. Hermanos, un pastor que no haya podido sembrar la visión bíblica, y voy a utilizar esta terminología, de cuidado simbiótico
cuidado simbiótico de crecimiento, de la visión, del cumplimiento de la visión de Dios en lo espiritual, en el oír, en el ir y hacer discípulos, pero también en cuanto a lo económico se refiere, va a terminar tarde o temprano agotado, frustrado, derrotada, y la iglesia afectada por demonios de ruina, de miseria y de derrota. Y lo digo con toda responsabilidad. Y lo vamos a seguir viendo ahorita. Entonces, hermanos y hermanas, la incomprensión. ¿Quién me puede traer un poco de agua? ¿Me la pone aquí, por favor? ¿Sí? La incomprensión y la mezquindad de parte de la iglesia de sustentar a los pastores según como demanda la Biblia y a los que cumplen los requisitos, escuche esto, afecta negativamente tanto a la iglesia como a los pastores. ¿Por qué? Porque va a afectar negativamente su rendimiento y por consecuencia no va a poder cumplir efectivamente su llamado y va a afectar también, obviamente, el crecimiento de la iglesia. Y esto, hermanos, va en la falta de fe, en la mezquindad de una iglesia mal formada o gobernada por familias cacitas o caciques dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, hermanos, que hay unas familias que son, mire, ay Padre, los que mandan. Y el pastor lo toman como el empleado, como el barrendero, pero no como el siervo de Dios, no como el ángel de Dios de la iglesia. ¿Saben qué es verdad esto, hermano? Esto es cierto, esto es real y sigue pasando. Pero no se habla. Y hay que tomar la valentía para hablar la verdad. Y a quien le duela, pues que le duele. Está en nosotros, hermano. En cada uno de nosotros el tomar la responsabilidad y luego, pues, tomar nuestras decisiones. Cuando no se está clara la reciprocidad, escuche esto, en el cuidado del pastor hacia la iglesia y de la iglesia hacia el pastor, obviamente esto, hermano, tarde o temprano va a llevar a una fatiga, a un agotamiento integral al pastor y a su familia. Porque el pastor no va a sufrir solo, su familia va a sufrir. Hay deberes, hermano, pero también hay responsabilidades de ambos. Hay deberes y responsabilidades del pastor para con la iglesia, pero hay deberes y responsabilidades de la iglesia para con su pastor. Y voy a nombrar algunas aquí, muy rápidamente, pero que me tengan paciencia. Primero, la primera responsabilidad está en los requisitos del ministerio pastoral. 1 Timoteo capítulo 3. Ustedes pueden anotar las referencias. Me gusta que anote las referencias por lo menos. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Dice, si alguno anhela obispado, bueno, lo que sea, pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso es que yo decía ayer que si sus prioridades están invertidas, usted y yo estamos mal. ¿Cuáles son las prioridades en la vida de un cristiano, pero sobre todo en la vida de un pastor? ¿Cuál es la primera? Dios. La segunda, familia. Familia. No el ministerio. El ministerio está en tercer lugar. Primero está la familia. Y aquí lo está demostrando. Porque si usted no sabe gobernar bien su casa, y gobernar no se habla del tirano de la casa, sino amar su hogar, cuidar su hogar, respetar su hogar, sostener su hogar, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en el amor. Entonces, ¿cómo va a gobernar una iglesia? Ahí está. Entonces, y dice también, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, ahí está, pastores, están los requisitos del pastor. Y nosotros decimos, muy bien, hermano, así es. Y procuramos nosotros esforzarnos para cumplir con cada uno de esos requisitos, porque también somos humanos, no somos perfectos realmente. Y en muchas cosas podemos fallar, pero seguimos adelante. Pero también hay requisitos y hay responsabilidades de la iglesia con su pastor. ¿Y sabe dónde está? 1 Corintios 9, versículo 12 en adelante. Y 1 Corintios 9, 12 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y no saben que los que ministran en las cosas santas comen del templo y los que sirven
al altar del altar participan, así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Usted me puede decir, muy bien, pastor, hay otro deber del pastor. Sí, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y Pedro le dice, ruego a los ancianos, y dice, los pastores, estas se traducen pastores que están entre ustedes, yo también entre ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, apacienten la grey, versículo 2. Dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino que voluntariamente. Aquí se agarran algunos sinvergüenza. No por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Dice amén conmigo. Amén. Pero de la iglesia también se exige la responsabilidad con sus pastores. ¿Dónde? Cuando habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 dice, y les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden el Señor y les amonestan. Esto es un solo oficio, hace los tres. ¿Y que los tengan en qué? ¿Que los tengan en qué? Y le hablo a los delegados hoy aquí también, que están en las iglesias. ¿Que los tengan en qué, hermano? En mucha estima y amor por causa de qué? De su obra. Tengan paz entre ustedes. Sí. Hay otro deber también. Otra responsabilidad del pastor. Tiene que cuidar de la iglesia, del Señor, del pecado y de las divisiones. Claro que sí. Es un deber del cuerpo pastoral. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que pecaren, repréndelos delante de todos. Hay muchos hermanos que no les gusta escuchar eso. No, pastor, usted tiene que hablarle con amor al hermano. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está esto? Muy bien. Pero los que persisten en pecar, dice también, repréndelo delante de qué. Ahí no decimos nada, hermano, ahí nadie responde. ¿Por qué será? No nos gustaría. No, pastor, ¿dónde está su amor, hermano? El amor está allí. ¿Prefiere usted que lo reprenda delante de todos o prefiere usted que le pase como Ananías y Zafira? ¿Cómo quiere usted? ¿Ah? No, yo prefiero que lo reprenda, hermano. Me permitió el Señor dar los hermanos, no sé si se recuerdan, de dar un mensaje en la iglesia. Y que yo venía y la introducción era, hermanos, tengo que decirles con mucha pena que tengo que yo reprender aquí a alguien. Y esto ha causado divisiones, ha causado que hablen mal del pastor y yo tengo que delante de toda la iglesia entonces decir quién está haciendo esto y reprenderlo delante de todos. Y los hermanos salían unos con otros así, ¿quién será? Y yo, bueno, y aquí, y bueno, y los hermanos aquí, y había una hermanita que me dijo, pastor, si usted decía, y esa persona es chiquitica y le gusta hablar mucho, yo me iba para decir, perdón, pastor, perdóneme. Y cuando digo, y esa persona es el chisme. Todo el mundo quedó así, hermano, como ustedes, en silencio. Pero unos hicieron que, ay, Dios mío, como que, menos mal que no me nombró. Sí, hermano. Y como a veces yo digo, hermanos, es verdad, a veces hay unos dones de lengua en la iglesia, de lengua larga. Sí, hermano. ¿Cómo les gusta dar? Y hay ovejitas y hay chivos. En la iglesia también. Hay cabras y lobos. De todo en la viña del Señor. Sí, mi hermano. Pero vuelvo aquí al punto entonces. Perdónenme que me haya divagado un poco acerca de esto, ¿no? Hay responsabilidad de cuidar. Y dice, a los que pecaren, repréndelos delante de todos para que los otros también teman. Y te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos a que guarden estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad, y lo dicen los pastores, no impongas las manos con ligereza a ninguno, no participes en pecados ajenos y consérvate puro. Y yo fallé aquí en estos días en eso, no impongas las manos con ligereza. Llegó una persona a la casa, pastor, mire, yo vengo de tal lugar, ¿será que usted tiene una arepita? Y eso, ok, bueno, se hizo la arepita y esto, y bueno, yo vine
Y le di la mano al hombre y déme orar por usted. Y le puse la mano. Uy, hermano, apenas cuando terminé sentí un calor bien fuerte por aquí. Y eso me estaba agarrando la mano. Y le dije a mi suegra, hermana, vamos a orar. Porque yo no sé, me está doliendo hasta que este otro. Y por eso una de las cosas que dice, no imponga las manos con ligereza. Muchas veces, hermanos, por nosotros querer hacer un bien, también recibimos mal. Pero ese es de otro costal, eso es guerra espiritual y que podemos también, estamos al orden para compartir eso un poco. Ahora, dice también lo siguiente, en 2 Timoteo 4, versículo 1, te requiero pues delante de Dios del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a qué, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. A los hermanos que le dicen, pastor, pero es que exhortar solamente no. Ahí dice, redarguye primero, luego reprende y después exhorta. Hay 3 niveles. ¿Ok? Y dice también entonces, porque vendrá tiempo, el pastor Joel leyó esta palabra en la mañana, cuando no sufrirán, no querrán oír la palabra que no redarguye, antes teniendo convicción de ir, se buscarán maestros conforme a sus propias bajas pasiones y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán ¿a qué? A lo fabuloso, a lo estrambótico, ¿ok? Pero tú eres todo, sufre, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pero también hay una responsabilidad de la iglesia. Equilibrio. El pastor se le exige, pero también la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? 1 Timoteo 5:19. Y dice, contra un anciano, dice, contra un pastor, dice que no admitas acusación, sino delante de 2 o 3 testigos. Y qué fácil es lanzarle piedras a los pastores. De una vez. Falló algo el pastor. El pastor. Ay, hermano. Ciertamente hay cosas que fallamos. Primero tenemos que aprender, hermanos, a orar. Porque hay de aquellos que levantan su mano contra el ungido del Señor. Y la Biblia es clara en eso, hermanos. Hay una responsabilidad también. Obviamente, y dice en Hebreos 13:7, y voy a leerlo aquí, dice, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, sigan el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. ¿Ok? Y aquí viene el versículo que a muy pocos les gusta o casi nadie les molesta. El versículo 17. ¿Qué es lo que dice? Obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos en todo con honestidad. Y esto, hermanos, a muchos les gusta simplemente esto lo paso de lado. Es doloroso y es verdad, porque hemos experimentado ciertas situaciones así. Hay otro deber del pastor, sí, de administrar la iglesia, de cuidar de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 1, hablamos acerca de ello. De Hechos capítulo 6, que hubo una situación de murmuración en la iglesia, y entonces buscaron a los 12 para que atendieran a la gente. Y hay 2 partes que ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Pero también hay una responsabilidad de la iglesia con sus pastores. Escuche bien, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos, traducido también su original es los pastores, que gobiernan bien, sean tenidos ¿por qué? ¿Por dignos de qué? De doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El deber principal del pastor, hermanos, es la oración, la palabra. Es el que administra, que cuida la iglesia, pero su deber principal es pastorear. Hay personas, hermanos, que no han entendido algo. El pastorado es un trabajo digno. Dígale que está conocido, el pastorado es un trabajo digno. Y como trabajo también
debe ser remunerado. Y la Biblia lo habla. El apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, usted lo va a leer después, que está anotando allí, veo que están anotando, del versículo 25 a 28, él habla acerca de su ministerio. Él habla, pero él dice en el versículo 29, dice, para lo cual trabajo. Mire esto, dice, para lo cual trabajo, luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. ¿Cómo trabajaba Pablo? No me diga haciendo tienda, hermano, porque te va a volver un zapato. Pablo trabajó haciendo tiendas un tiempo, pero no fue todo el tiempo. Y fue cuando comenzó a fundar la iglesia en Corinto. Pero después él fue, y vamos a hablar de esto, después fue sustentado después. Y trabajó, fue en el ministerio. Ese es y fue su trabajo. Eso era un trabajo digno, hermano. Pero ¿sabían ustedes, hermanos? Y lo digo con pesar, que en muchas iglesias hoy en día, lamentablemente, los pastores, los mensajes, los sermones, los preparan o una hora antes de ir al culto, o más doloroso aún, en medio del culto, lo que sacan en las Biblias, ponen el dedo allí, y donde caiga el dedo leen, y lo que hacen después es echar cuentos, testimonios personales, y ellos, pero nada de la Biblia, ni siquiera el versículo que leyó. Y ahí entonces donde salen los falsos maestros, los falsos profetas, las herejías. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha sido bien formado y el pueblo se traga todo. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lamentablemente, hermanos, ahí, lo voy a decir con pesar, pero tengo que decirlo, hay quienes son flojos en la preparación del mensaje, en la preparación del sermón, pero hay quienes no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para prepararse. ¿Sabe por qué? Porque tienen que tener un trabajo secular para mantener a su familia, porque lo que reciben de la iglesia no les alcanza. No, que Pablo trabajó haciendo tiendas, porque hay gente que, entonces, y el trabajo del ministerio pastoral entonces no es un trabajo. Sí lo es, hermano. Entonces tienen que estar en un trabajo secular y llegan de ese trabajo y el único tiempo que les da a muchos es encomendarse al Señor, bañarse e irse para el culto. Entonces, ¿qué quieren que haga la iglesia? No tiene tiempo para preparar un buen mensaje, para prepararse la palabra, y es muy egoísta de parte de la gente de esa iglesia pretender que entonces su pastor le pueda dar un buen pasto espiritual, un buen alimento de la palabra, o que le quite el tiempo que tiene que dedicarle a su familia, porque es su segunda prioridad. Hermanos, ese hombre tiene que, porque no es así, tiene que, bueno, más los pastores, los hombres, tienen que darle tiempo a su esposa, a sus hijos. Voy a poner un ejemplo, y que lo estamos viviendo mucho, lo están viviendo mucho. Es como decirle a un profesor hoy en día, mira, ya tú no puedes ganar, tú no vas a ganar el salario, tú tienes que dar clases gratuitamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? En una familia, hermano, tiene que buscar un trabajo extra, porque por amor al Señor sigue por vocación sigue el trabajo, pero tiene que buscar un trabajo extra, tiene que estar 8 horas en un trabajo extra aparte, y luego entonces venir a dar clases 4 o 6 horas, y tiene que ser entonces, y le exigen que tiene que ser un buen maestro, tiene que dar las clases excelentemente. Hermano, ¿cómo lo va a hacer si no tiene tiempo de prepararse? Vamos a sentarnos. Si usted, hermana, como madre, si decidiera enseñar a sus hijos en su casa, usted tiene que dejar de hacer un trabajo, si tiene un trabajo, y dedicarse a la enseñanza plenamente. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo de tiempo completo. ¿Sí? Tiene que estudiar, tiene que preparar lección, todo lo necesario para enseñar a los niños, y eso lleva tiempo de calidad. Mi esposa está encargada del ministerio de educación cristiana con los semilleros. Nosotros tenemos el trabajo de los niños, los semilleros infantiles, y ella tuvo un tiempo donde tenía que atender 3, 4 semilleros, no tenía casi tiempo. Por fin pudo alcanzar personas, pudimos empezar a delegar. Ella está ahorita ayudando porque está ya por lo menos viendo todo lo demás, pero todavía está levantando uno, y eso lleva tiempo para preparar sus clases para los niños, tiempo de calidad. Y eso, hermano, muchos pastores no tienen tiempo para prepararse y lamentablemente no tienen cómo enseñar bien, o
¿qué es lo que tienen que hacer? O descargar un sermón de internet, o se compran un libro con sermones ya hechos, y unos por pereza, pero otros porque no tienen tiempo, hermano. Y hay iglesias que no están bien alimentadas, y en vez de buen pasto bracaria, lo que se le da es que camelote. Los que son llaneros aquí conocen del término, ¿no? Yo lo investigué, el mejor pasto que hay es la bracaria, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Es que supuestamente engordar, pero no aporta ningún nutriente. Y camelote. Y eso es lo que muchos reciben, hermano. Y le estoy hablando no solo a los pastores, le estoy hablando de las ovejas aquí que están representando a su iglesia. Hermanos y hermanas, los pastores tenemos que prepararnos en la palabra. Los pastores tenemos que dedicar tiempo al estudio, a la gramática de la palabra, al contexto histórico, cultural, las situaciones que sucedían antes y aplicarlas ahora en nuestro contexto, sin caer en un error, sin caer en una herejía, y así poder enseñarla bien para que la iglesia pueda aplicarla a su vida diaria. Los pastores tenemos que dedicarnos a la oración, a la dirección de Dios, para sacar los misterios que están aquí revelados en la palabra de Dios, y que conforme al Espíritu Santo nosotros podamos pastorear la iglesia del Señor. Pero eso, hermano, lleva tiempo, necesita tiempo. No son 10 minutos, no es una hora, y no se puede hacer cuando no se tiene tiempo, hermano. Y muchas iglesias no valoran esta realidad y no invierten en quienes realmente tienen que invertir. El pastor me dijo hace como 2 o 3 meses, más o menos, me dio esa responsabilidad. Cuando me escribió, me llamó, me temblaron las piernas. Yo dije, ay Dios mío, ya entiendo lo que los hermanos de la iglesia están cuando les toca, hermano, les toca un viernes de oración, les toca un domingo, ay pastor, y se los digo con un mes de antelación, hermano. Y esto, para preparar estas 3 conferencias, esto ha sido tiempo de preparación, de oración, de búsqueda del Señor, de investigar, de buscar. Imagínense, hermano, cuando un pastor tiene que hacerlo todas las semanas, hasta 3, 4, 5, 6, 7 estudios. ¿Cómo lo va a hacer? Aunque hay lamentablemente iglesias que prefieren seguir siendo mal alimentadas. ¿Cómo van a tener un avivamiento verdadero si no tienen palabra? Si no hay provisión sustanciosa. Y es por eso, hermanos, que andan muchos por allí, por aquí y allá, buscando a cuanto falso profeta o alguien que le pegue 4 gritos y diga que supuestamente habla en lengua. Ojo, yo creo en los dones espirituales. Creo que los dones espirituales están vigentes completamente. Yo creo que está el don de lengua, pero tiene sus reglamentos. Y Pablo dedica todo un capítulo a ello. Pero si no hay palabra, si no hay sustento bíblico, como decía el pastor Joan, si no hay doctrina, hermano, la apostasía de la iglesia, plenamente, o un show, una campaña para puro entretener, en vez de dar palabra viva, dirigida por el Espíritu Santo, que convenza de pecado, que redarguya, que reprenda, que haga volver al impío y al mismo cristiano desobediente al camino de la verdad, al camino de la santidad y al camino de la obediencia. ¿Sí está conmigo? Hermanos y hermanas, las iglesias son alimentadas y crecen espiritualmente, crecen numéricamente cuando sus pastores se dedican a tiempo completo a la palabra de Dios. Y eso es un trabajo exigente, hermano, y digno de ser bien remunerado. Usted está en 1 Timoteo 5, 17 y 18. ¿Está allí? Búsquelo. 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 Ese texto no es fácil. Y lo que voy a hablar aquí se me pusieron las manos frías. Porque ese texto no es fácil. Porque dice allí, muy claro, que deben ser los siervos resguardados, pero no son todos. Yo lo digo. Pues la Biblia no manda a que sustentes doblemente a todo aquel que se llama o se dice pastor. Porque tiene sus requisitos, hermano. Dice allí, y a los ancianos, ¿los pastores qué? ¿Qué? Ese es el primer requisito. Los pastores ¿qué? Gobiernen bien. ¿Sean qué? Tenidos dignos de doble honor. Esa frase, doble honor, significa doble salario. Doble salario. Es decir,
un pago digno y fiel que se lo ha ganado, con el que pueda sustentar a su familia dignamente y dedicarse a tiempo completo al ministerio. Romanos 4, versículo 4 dice: ahora bien, al que obre, es decir, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted tiene a una persona trabajando en algo y hace bien su trabajo, esa persona es digna ¿de qué? De su salario. Y su salario usted se lo va a dar como, bueno, te lo voy a dar porque me sale dártelo. ¿O no? ¿Por qué? Porque se lo ganó. Y porque es algo que yo le adeudo a esa persona. Eso es lo que dice esa parte. Pero hay muchas iglesias, hermanos, que no entienden esto. Pablo recibía un salario sustentable de varias iglesias. No, que Pablo recibió un salario, hermano. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo ¿qué? Salario de ellas para servirles a ustedes. Y Pablo dice aquí de forma sarcástica para la iglesia de Corinto, porque siendo la iglesia que debía darle a él, porque fue quien él la fundó, ni siquiera lo querían como apóstol. Eran mezquinos con él. Y es doloroso, hermano. Ahora bien, ¿quiénes son los que gobiernan bien? Aquellos que se esfuerzan, que buscan continuamente prepararse para cumplir el llamado que Dios le dio, para darle alimento a la palabra, los que trabajan fielmente en la obra del Señor, los que administran la iglesia del Señor con equidad, con responsabilidad y en integridad. Pero aquí Pablo da otros dos requisitos en ese texto. Permítame volver a 1 Timoteo 5, 17. ¿Cuáles son esos otros dos? Dice, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Todo pastor es digno de su salario, sí. Pero más todavía, el doble, los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. Y sigue diciendo el contexto: no pondrás vos ahí el buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Pero hay algunos que lamentablemente, y tengo que decirlo, se van al otro extremo, porque los extremos son malos. Hay algunos que se van al otro extremo. ¿Por qué? Porque buscan una fórmula de enriquecerse económicamente por la codicia. Hermano, el ministerio pastoral no es para enriquecernos aquí en la tierra. Es doloroso. Pero si usted quiere enriquecerse, tenga un negocio aparte, pero sabe que el pastorado no le va a dar riquezas o convertirse en millonario. Aquel que quiere trabajar al mundo, que quiere engañar a la iglesia, se va a enriquecer. Pero no el que siembra la palabra de Dios verdadera. Y muchos pastores, hermanos, ya no predican acerca de la santidad. No corrigen el pecado, no redarguyen, no reprenden o no exhortan con paciencia y doctrina, sino que predican lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente le llena sus emociones, lo que les produzca placer, y aceptan todo tipo de personas. Venga, mientras más venga, se contaminan y se aprovechan de la iglesia. ¿Sabe lo que dice Zacarías 11, versículo 17? Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será totalmente oscurecido. Y Ezequiel 34, versículo 2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles a los pastores, así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Escuche, ¿no deben los pastores apacentar los rebaños? Comen la grosura y visten la lana, la engordada degüellan, pero no apacientan las ovejas. No fortalecen a las débiles, ni curan a la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no hicieron volver a la descarriada, ni buscaron a la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Los extremos son malos. Hermanos, cuando una iglesia tiene un buen pastor, pero se aprovecha del pastor, la iglesia no recibe bendición, recibe el juicio de Dios. Pero cuando un pastor tiene una buena iglesia, pero se aprovecha de la iglesia, Dios va a emitir juicio sobre ese pastor. Si la iglesia entendiera que si busca cumplir la palabra como está escrita, se van a beneficiar ellas mismas. ¿Por qué?
Porque si tienen pastores fieles y ellas también les cuidan para que se dediquen a su trabajo, a su ministerio fielmente, entonces Dios va a dar bendición, van a crecer espiritualmente y numéricamente también. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Gálatas: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y esto, hermanos, es un principio bíblico. ¿Saben? Los pastores también muchas veces necesitamos de esos estímulos buenos, de esos estímulos de decirle, cuando le dicen: pastor, ánimo, eche para adelante, pastor, estamos con usted. Eso es un estímulo, hermano. ¿Sabe? También cuando alguien muestra un cambio de su vida, eso es un estímulo para la vida de un pastor. Me recuerdo cuando estuve en la iglesia del pastor Elí allí en el Jaguar, el segundo año, esta fue la oportunidad, y me llega una hermana y me dice: pastor, aquí le presento una de sus hijas. Y yo: ¿cómo? Yo tengo una hija nada más. No, pastor, pero es una hija espiritual suya, porque la otra está estudiando en San Cristóbal. Ella hace un año creyó en Cristo y aquí está perseverando. Ella y su hermana aquí están en Cristo Jesús. Oye, qué bueno, hermano. Eso para mí fue un estímulo. Qué bueno. Y ver los hermanos que se arrepintieron el año pasado allí perseverando, o sea, qué hermoso. Cuando saludan y el pastor, gracias, Dios les bendiga, aquí estamos, aquí seguimos. Eso es una palabra hermosa. Hermano, aproveche. No cuando el pastor se muera, a usted decirle: oh, qué bueno era el pastor, o esto, aquello. Dele ánimo ahorita, cuando está vivo. ¿Por qué? Porque Él lleva la carga también de usted y de toda persona. Aunque no deberíamos, pero tenemos que dar cuenta de cada uno de ustedes. ¿Sí está conmigo, hermano? Sí. Este agotamiento, hermanos, y voy a otra parte un poco más difícil, lo causan algunos pastores a la iglesia en doble sentido también. Los pastores no solamente se agotan, sino que lamentablemente van a agotar a la iglesia. Les pido que tengan paciencia. Les pido que tengan paciencia, hermano, porque esto tenemos que tratarlo. Tenemos que enseñarlo. Y en el Señor yo he orado muchísimo durante estos meses. Y le decía: Señor, ¿cómo quieres que dé esto? Porque no tengo la manera de cómo hacerlo. Pero estoy delante del Señor y delante de ustedes también. Y estoy cumpliendo lo que el Señor me mandó a hablar. Y después pedirle perdón si alguno afecta. Pero les digo esto, hermanos. Y esto me llamó a mí poderosamente la atención, que nosotros los pastores podemos agotar a la iglesia. Y también eso nos va a afectar a nosotros mismos. ¿Cómo? Cuando hacemos de la iglesia un activismo desmedido y no equilibrado. Actividad tras actividad, y una a la otra, y la otra, y la otra. Entonces los hermanos que tienes ahí a tu lado, y una y otra, y no descansan ellos, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para su cosa, y una, espérase, no toda actividad, y lo decía ayer, a Dios no le agrada que sea pura actividad, a Dios le agrada cómo estás tú con Él, cómo está tu vida, porque no es que Dios nos llamó a hacer actividad tras actividad y tras actividad y todo eso, y sin descanso, y sin nada. ¿Qué te produce de verdad una efectividad dentro del cuerpo de Cristo y ejecutar el llamado que Dios nos ha hecho? Y ayer lo hablamos acerca de esto, hermano. Y lo otro que agota la iglesia, y lo digo aquí, hermanos, con plena responsabilidad, y quiero que por favor preste bien atención acá. Agota la iglesia el no saber administrar los fondos de la iglesia como la Biblia enseña. Hay dos modalidades, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Ojo, no voy a criticar ningún modelo de administración que sea bien llevado, no voy a hablar de eso. A Dios todos vamos a dar cuentas. Y si la iglesia ha tenido un buen acuerdo con sus pastores y son bien administradas, Dios trae ahí bendición. Pero al contrario, si hay aprovechamiento deshonesto, Dios retira su bendición. Cuando hay acuerdo, Dios se glorifica en ello. En Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Quiero que analicen eso. ¿Cómo es eso? Hay dos formas de administrar la iglesia. Una del Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento administraban lo que entraba a la iglesia: los diezmos, las ofrendas, las primicias. ¿Sí me escuchan allá?
El enemigo no quiere que hable de esto. El enemigo no quiere que hable de esto, pero está vencido en el nombre de Jesús. Él no tiene ni autoridad ni potestad en este lugar. Hermano, escuche bien. Y esto sucedió para que usted abriera los ojos y se despertara. Sí, Señor. En el Antiguo Testamento, entonces, los sacerdotes administraban todo lo que entraba a la iglesia, diezmos, ofrendas, primicias. Pero no era como algunos están mal enseñando hoy en día. ¿Qué es lo que mal enseñan? Que todo es para los bolsillos del pastor. El sacerdote en el Antiguo Testamento administraba en 4 áreas principales. Y yo se lo voy a dejar de tarea. La primera área, proveía sustento fiel e íntegro para su familia. No se enriquecía a costa de esto, pero tampoco estaba en el otro extremo de que tenía que, por favor, hermanos, no. El sacerdote venía y administraba y proveía sustento fiel e íntegro para su familia. En la otra área era que también con lo que él administraba daba sustento para los que ministraban en el templo de continuo, es decir, los levitas. Los levitas, su trabajo era ministrar en el templo, y el sacerdote administraba los bienes para darle a cada uno su sustento. La tercera área era proveía para la ayuda para las viudas, para los pobres y para los necesitados. Atendía esa área. Y la cuarta área era para el sostenimiento de la estructura del templo en general. Así administraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento todo lo que entraba a la iglesia. Si usted como pastor, y lo digo con mucho respeto, aquí administra y usted cumple con los propósitos, con estos principios, hermano, siga adelante. Si usted aplica estos principios, siga adelante. Pero si usted sabe, hermano, que los hermanos en Cristo en su iglesia ya no están dando para la obra del Señor, analícese. Analícese. Y tendría que tomar una de 3 opciones, hermano. O seguir igual, sabiendo que le va a ir de mal en peor. La segunda opción es revisar este método, administrar, hablar con su iglesia, sincerarse, pedir perdón, hermano, no he accionado bien, quiero accionar de esta manera, quiero cumplir con estos 4 principios, y pruebe a Dios y vea cómo suceda. Pero si no le funciona tampoco, entonces cambie a la forma que el Nuevo Testamento establece para la iglesia. ¿Cuál es la forma? En el Nuevo Testamento, para la iglesia de Cristo, todos somos sacerdotes, ¿sí o no? Somos sacerdotes y somos templo y morada de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero para los pastores se establece, como les enseñó ahorita, un salario ¿qué? Digno. ¿Un salario qué? Digno. Dígale que está a su lado, un salario digno, hermano. Y no uno que denigre el fiel y sacrificado oficio o trabajo y ministerio pastoral. Porque dice allí en Timoteo, ¿doble qué? Dígalo, doble salario. No la burla que reciben algunos por ahí. Y que se va ajustando conforme a las necesidades y los tiempos que van pasando, hermano. Además de también las otras responsabilidades del pastor con la iglesia y de la iglesia con el pastor, como hablamos ahorita. Los pastores son los administradores de la iglesia, de forma general. Unos tienen un equipo fiel, íntegro, que lo ayudan a organizar, a administrar lo que entra para sostener la iglesia, los ministerios, las personas que estén en armonía con la visión que Dios le da al pastor, porque la visión de Dios viene a través de ¿quién? Del pastor. No viene de la iglesia. La visión que Dios da para su iglesia viene de Dios al pastor. Si usted lee del capítulo 1 al capítulo 3 en el libro de Apocalipsis, ¿a quién le escribe? En cada iglesia. Y escribe al ángel que está en la iglesia tal. Y no es un ángel con alita, hermano. Es el pastor que está en cada iglesia. Así dice el Señor. ¿A dónde venía la visión? Al pastor primero. Y el pastor entonces encauzaba la visión hacia la iglesia. Entonces los pastores con esa visión, entonces esos hermanos trabajan, le rinden cuentas al pastor, no se creen dueños de la iglesia, porque hay gente que son casitas que se creen dueños de la iglesia o de los fondos de la iglesia. Sí, eso sucede.
sino que trabajan en armonía y unidad, son fieles consejeros del pastor. Hermanos, y cuando un pastor tiene esta preocupación, obviamente se va a agotar. Pero cuando la iglesia comienza a aprender a creer y a accionar en fe, Dios va a bendecir, Dios va a proveer y Dios va a multiplicar a los que con amor y fidelidad accionan y dan para la obra del Señor. Le da un aplauso a Dios y despierta usted. Hay otra cosa, hermanos, que causa agotamiento: la falta de compromiso de la iglesia. La falta de compromiso de la iglesia en la gran comisión. Oye, cómo nos gusta. ¿Cuántos nos vamos para el cielo? Todo el mundo dice. ¿Cuántos van a recibir coronas? Todo el mundo dice. ¿Cuántos tienen casa allá en la ciudad celestial? Todo el mundo dice. ¿Y cuántos vamos a ganar almas para Cristo y a ser discípulos? Aquí decimos amén, pero en las iglesias. Sí, porque esa es una realidad que está pasando. Evangelizar no es lo mismo que ser discípulo. Nos encanta evangelizar, pero hacer discípulos es que nos manda el Señor. Hermano, mi hermana, usted que no es pastor, es delegado del Señor. ¿Cuántos discípulos ha hecho este año? ¿Cuántos discípulos de Cristo ha hecho usted este año? Por tanto, vayan, y lo decimos entre dientes, ¿verdad? Dios los discípulos. Por cuanto vayan, eso agota cuando no está la visión de lo que Dios ha dado. Y sabe que agota también, hermano, no dedicar tiempo de calidad a la familia. Y vuelvo a insistir con esto, sí. No dedicamos tiempo de calidad a la familia porque cambiamos las prioridades. Un tipo de pensamiento equivocado. Y no solamente usted se cansa su familia. Y es lo más peligroso, hermano. Hay estadísticas que una gran cantidad de hijos de pastores han renegado de Cristo. Una gran cantidad de hijos de pastores se han suicidado. Usted conoció y escuchó a un hombre evangelista que ya partió con Cristo. Se llamó Luis Palau. ¿Sí lo conoció? Por lo menos escuchó. Hubo una entrevista que le dijeron y le preguntaron a Luis Palau que si él pudiera volver atrás, ¿qué le pediría al Señor? ¿Qué haría? Y él dijo: dedicaría más tiempo para estar con mi familia. Dedicaría más tiempo para estar con mi esposa y con mis hijos. Para centrar en ellos. Un misionero, no voy a me reservo el nombre, pero este hombre era dado a las almas. Dado a las almas. Y cuando lo llamaban, él se iba. 3, 4, 5 días, una semana. Servidor del Señor. Tenía varios hijos, su esposa, pero él se iba y no le dejaba nada a su esposa. No dejaba surtida su casa. No le importaba que su esposa y sus hijos pasaran hambre. Cuando llegaba gozoso. Se convirtieron 30, 50 personas. Y la esposa, bueno, gloria a Dios, aleluya, después de pasar penurias, después de pedir limosna por ahí, buscando la manera de atender a sus hijos. Y una y otra vez sucedía. La esposa le decía: oye, vale, pero si vas a salir, por favor, deja algo, nada. Un día lo llamaron y la mujer en ese tiempo decidió y dijo: no aguanto más esto, cuando venga le voy a pedir el divorcio. Pues en ese tiempo el hombre de regreso tuvo un accidente y murió. Dios los divorció. Dios no permitió que ocurriera esa situación. Fue un hombre, sí, que ganó almas para Cristo citado, pero no tuvo equilibrio con su familia. Hermanos, no caigamos en eso. Pastores, tengamos las prioridades claras. Amén, hermano. Tiene que haber equilibrio. Hay consecuencias también. Y perdonen el tiempo que tomé en hablar de esto, pero tenía que hablar.
Hay consecuencias, hermanos. ¿Sabes qué? Cuando hay agotamiento mental y emocional, y lo voy a nombrar rápidamente, pierdes enfoque y pierdes claridad de pensamiento. Te desenfocas de la visión que Dios tiene para tu vida. Cuando estás agotado mentalmente y emocionalmente, te pierdes. El caso de Pedro, cuando bajó de la barca. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque quitó su mirada, su enfoque donde tenía que estar. Su visión la quitó del Señor por completo. Pensó y vio, un hombre no puede, un hombre no puede caminar sobre las aguas. Estoy yo desafiando las leyes naturales. Vio el mar, vio la lluvia, sintió miedo, perdió su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y dice la Biblia que el Señor asió de él. La palabra así es que lo tomó en brazos y le dijo: hombre de poca fe, porque lo llevó a la barca y la depositó en la barca. Cuando perdemos el enfoque, comenzamos a hundirnos por completo. Número 2, pierdes la pasión por tu ministerio. Cuando tú estás agotado mentalmente y emocionalmente, pierdes la pasión por tu ministerio. Incluso hasta hacer una reunión con los líderes, ¿para qué? Y lo haces más por compromiso que por pasión por Cristo. Número 3, dejarte de ser un líder visionario para ser un encargado solamente de mantener la iglesia. Un pastor tiene que ser un hombre o una sierva de Dios visionaria en lo que Dios le ha entregado. Establecer la visión de Dios e ir más allá de lo que los ojos de las ovejas puedan ver. Y cuando no estamos agotados, perdemos la visión y lo que hacemos es mantener las cosas. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Número 4, te aíslas de los demás. Cuando estás agotado mentalmente, comienzas a crear distancia emocional con las demás personas. Y esto está avalado por psicólogos. Número 5, cuando estás agotado mentalmente, ves a tu ministerio como un trabajo de costumbre y de obligación y no como un llamado de Dios. Sienta conmigo, perdónenme que vaya tan rápido, pero yo sé que he tenido un poco de tiempo para esto. Posibles recomendaciones en esto. Les doy un texto. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay algo que he aprendido, hermanos, y yo tengo un dicho muy personal, y se lo voy a compartir con ustedes, si lo quieren copiar o no. La iglesia de Cristo no tiene el pastor que ella quiere. La iglesia de Cristo tiene el pastor que Dios quiere y que la iglesia necesita. Así no le guste a varios hermanos. Miren, la Biblia habla en el Antiguo Testamento de 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Escuche esto. Ninguno, excepto el Señor Jesús, tuvo los 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Y muchos esperan que los pastores hoy en día cumplan las mismas funciones, las 3 funciones. ¿Cómo es eso? El papel profético, enseñar y predicar. El concerniente al rey, liderar, administrar, organizar. Y el sacerdotal, pastorear, orar, ministrar. Podemos cumplir quizás 2, pero no todos a la vez. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Vuelvo a decirlo: su pastor. ¿Tiene a su pastor a su lado? Su pastor no es perfecto. Su pastor se agota. Su pastor tiene debilidades. Su pastor puede ser bueno en esto, pero en esto no tanto. Pero para eso está usted. Para eso está usted y para eso está usted. Para apoyar a su pastor en las áreas que él no pueda cubrir. Para eso Dios lo que a usted y le dio a usted dones espirituales. Para ayudarlo. Solo el Señor es perfecto, hermano. Así que, pastor, hoy te digo algo a ti.
Si usted cumple fielmente su ministerio y aún así lo critiquen, digan de usted lo que sea, usted tenga la certeza y tengamos la certeza de que quien nos escogió fue nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, no la iglesia. Sabiendo de que en Él, sabiendo el Señor que tenemos debilidades, que tenemos fallas, pero si nuestro corazón está dispuesto a amarlo, a servirle, hermanos, el Señor se va a glorificar en su vida y lo va a usar con poder y con gloria. Pastor, tú no eres perfecto. No somos perfectos, pero quien está en ti sí es perfecto. Quien está en ti, nuestro Señor Jesucristo, te sostiene, te cuida y te sustenta, nuestro Padre Celestial. Hay una gran cantidad de pastores que se han suicidado en estos últimos años. Hay una gran cantidad de pastores que se han suicidado en estos últimos meses. Y debemos cuidar, hermanos, de nuestra salud mental y emocional. Porque el diablo está allí, alrededor, buscando a quien devorar. Y la iglesia tiene que aprender a invertir en el cuidado de sus pastores. Cuando usted tiene un pastor, invierte para que su pastor se forme en seminarios de cuidado emocional, crecimiento espiritual, seminarios para sus matrimonios, para la familia. Usted está invirtiendo bien, hermano. ¿Por qué? Porque tantas cargas, hermano, afectan también el ministerio. Y es duro, es terrible, hermano. Y es por eso, como le dije ayer, los pastores necesitamos nuestro día de ¿qué? De descanso. Y también les dije que los pastores necesitamos nuestro tiempo de ¿qué? De vacaciones. De descansar con nuestra familia. Nuestro tiempo para renovar fuerzas, para seguir adelante, para tener una visión más clara, más fresca de lo que Dios tiene para su iglesia. Pero hay algo, hermanos, que he sufrido yo, particularmente por inexperiencia. ¿Y saben qué necesitamos los pastores? Que se nos respete nuestra privacidad. Yo sé que varias esposas dicen así. Necesitamos que se nos respete nuestra privacidad. La casa del pastor es la casa del pastor, no es la casa de todo el mundo. Aunque nosotros amamos servir a los hermanos, amamos honrar a los hermanos y todo eso, pero necesitamos nuestra privacidad. Nuestras esposas lo necesitan. Nuestros hijos lo necesitan. Hermanos y hermanas, miren, y más fuerte es si por la situación económica o algo, o por no tener la visión, no tenemos una casa propia, sino que vivimos o en una casa pastoral pegada a la iglesia, o en un anexo de la iglesia, lo cual es mi caso todavía. Y he tenido que aprender a los golpes, hermanos, que la privacidad es necesaria para la salud mental y emocional de la familia que sirve al Señor, a la familia pastoral. Y la iglesia tiene que ser enseñada en eso. Duele, hermano, pero la iglesia necesita ser enseñada en eso. Los pastores necesitan su privacidad. ¿Decimos amén? Amén. Otra cosa, no le robes el tiempo a tu familia. Vuelvo otra vez, sí, te lo vuelvo a decir y mañana te lo voy a volver a decir. Pastor, no le robes el tiempo a tu familia. Si queremos hijos que honren al Señor, que aprecien al Señor, que incluso siguen el ministerio, no le robes el tiempo a ellos, ni le robes lo que es de ellos. Yo le decía que mi hija ayer venía y me decía, papá, ya no tienes tiempo para estar conmigo. Y eso a mí me golpeó, me marcó. Y yo tengo que sacar tiempo de tiempo para estar con ella, para jugar con ella, para sacarla. En estos días me dijo, papá, te estoy esperando. Yo venía de visitar varias familias, varios hogares que necesitaban en mi día libre. Que era para mi familia. Y lo digo con pesar aquí. Y mi hija esperándome, papá, ya me bañé, ya me arreglé, ¿me vas a sacar? Venía yo cansado. Y dije, sí, hija, vamos a salir. Y la saqué. Porque es su tiempo.
porque es su tiempo y ellas lo merecen, hermano. No cambies esas prioridades, porque cuando sean ya viejos, cuando quieras buscar esa relación, ese amor, no lo vas a tener porque no sembraste eso en ellos. Hermano, hermana, pastor, siervo, sierva, ten el día de familia, dedica a tu hogar ese tiempo, espárcete con ellos. Iglesia, honren el día de familia del pastor. Entiendan que ellos lo necesitan porque ustedes también. Y qué bonito es ver nosotros, hermanos, cuando cumplen años y salen con su familia y sus cuestiones y todo eso a comer y para acá. Y cuando uno cumple años o los hijos de uno cumple años, de repente hay pastores que dicen, no puedo salir porque si salgo y me voy a comer un pollito o algo, viene alguien y dice que el pastor se está robando los bienes de la iglesia. Porque pasa. Entonces uno viene y dice, ¿para qué no digo a los hermanos? Ni siquiera le doy un tiempo a mi familia. Pero qué bonito es, hermano, cuando el hermanito esté cumpliendo años o algo, tome, pastor, aquí tiene para que se coma algo con su familia. Tome, pastor, aquí tiene para que uno... Gracias, hermano. Dios le bendiga. El que es enseñado, dice, aprecie y dele todo, hágale partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Hay algunas personas que no les gusta esto, hermano. Hermanos, tenemos que trabajar creyendo en esperanza contra esperanza. Tenemos que seguir adelante, pastores, sabiendo que la obra del Señor es de Él. Y cuando nos sintamos desanimados, y estoy terminando acá, llamo a los hermanos aquí que vayan montándose los músicos para despertarnos un poco. Es que si usted se esfuerza y de repente ve que no hay el resultado que usted espera, no decaiga, siga adelante. El resultado es del Señor. El resultado es del Señor. Hace un tiempo le decía al Señor en un culto, me senté en la primera banda, mi hermana estaba adorando al Señor y le decía, Señor, ¿cómo hago para que esta iglesia te busque más? ¿Cómo hago para que esta iglesia, Señor, avive el fuego, el amor por ti? No les voy a decir que escuché una voz súper, sino que ahí adentro, en mi mente, en mi corazón, escuché una voz tan sublime que me dijo, obedéceme. Hermanos, eso me impactó y me conmovió y me puse a llorar como un niño allí porque Dios mío, me habla. Pero como necio le dije, está bien, Señor, yo te voy a obedecer, pero ¿cómo hago, Señor, para que la iglesia cambie, para que la iglesia, Señor, se avive? Y otra vez escuché esa voz, pero esta vez no fue tan sutil. Y esa voz me dijo, ¿eres tú el Espíritu Santo? Obedéceme. Está bien, Señor, no te hablo más. No te digo más nada. Y estoy cada día procurando hacer eso. Y yo sé que usted también, pastor. Yo sé que usted también, siervo del Señor. Siga adelante. No desmaye. Estemos firmes y constantes, hermanos, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. El Señor está con su pueblo, el Señor está con sus hijos y siervos de Cristo. La palabra que usted siempre jamás va a volver vacía. Esa palabra en algún momento va a dar fruto. Siga adelante, esfuércese. Y como dice el Señor en 1 de Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Aleluya. La gloria es para Dios. Póngase de pie. Aleluya, Dios. Alabo tu nombre, Señor. Y le pido a Dios hoy, levante su mano conmigo ahí. Señor, tú has ministrado tu palabra. Ministra en nuestras vidas. Y de los que estamos aquí, Señor, si estamos agotados mentalmente o espiritualmente, Señor, sánanos. Señor, renueva nuestras fuerzas, te lo rogamos. Afírmanos en ti, fortalécenos en ti. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo que está en nosotros y llénanos de tu paz, Señor.
Llénanos de ti, Señor. Y que salgamos de esta convención, Señor, gozosos, llenos, con esperanza, con fuerza, con ánimo.